Durante esta cuarentena se está viviendo otra pandemia que no es del coronavirus, y es la infodemia, que se refiere a información de dudosa procedencia o manipulada, que se propaga muy rápidamente en las redes sociales, ya sea de un tema de interés general como esta pandemia del coronavirus. La información que se divulga, se comparte y se distribuye en las redes sociales es tan grande como la misma pandemia. Pero lo peor de todo es el tipo de información que se propaga, teorías de conspiraciones sin fundamento. Como saben, existen dos tipos de teorías de la conspiración: las verdaderas teorías conspirativas que son reales y las verdaderas teorías conspirativas que son falsas. Estas falsas teorías conspirativas fueron creadas para desinformar y confundir más a la sociedad. Recuerden que las falsas teorías conspirativas también juegan un papel importante, como lo muestra esta carta Illuminati. Nos muestra cómo este tipo de información se distorsiona. Y en el caso de esta pandemia, las teorías conspirativas se han distorsionado de la realidad. Como ejemplo, cuando empezó a propagarse el brote en China, surgió la teoría conspirativa de que fue un arma biológica. Algunos acusaron a Estados Unidos de soltar el virus en China para destruir su economía, pero otros acusaron a China de ser el responsable de soltar el virus de forma intencional y así paralizar la economía de Estados Unidos y del mundo para luego salir ganadores. Esta teoría para mí es la más convincente, ya que la ambición de China es convertirse en la primera potencia mundial, en la que busca de cualquier forma quitar del camino la hegemonía de Estados Unidos. Y qué más conveniente un virus que se expanda por todo el mundo, paralizando toda la economía mundial y de su rival Estados Unidos. Una jugada sucia del Partido Comunista Chino, que no tuvieron escrúpulos de las consecuencias de esta pandemia que han causado. Hasta aquí esta teoría de conspiración tiene algo de sentido lógico, porque ya después comenzaron a distorsionarse de manera absurda, como la teoría de que la tecnología 5G causa el coronavirus. Puede ser cierto de que este tipo de tecnología cause problemas para la salud, pero de que cause el coronavirus, la verdad tengo mis dudas, ya que esta teoría se echó a perder porque se reportaron casos de coronavirus en países donde no hay tecnología 5G, como en el caso de Irán, uno de los países más golpeados por la pandemia. Es más creíble la teoría de que el virus fue creado en un laboratorio que por antenas de telefonía. Otras teorías de la conspiración aún más absurdas es de que esto se trata de una falsa pandemia, en la que creen que el coronavirus no existe, por la simple razón de que vieron videos de hospitales vacíos o que vieron videos de supuestos expertos que afirman que el virus no existe y que todo se trata de una falsa pandemia. Y estos mismos expertos hablan de teorías conspirativas subidos en YouTube sin dar un sustento científico, y mucha gente sin sentido común se creen todo lo que dicen, y es de esperarse de esta plataforma, porque ya todo el mundo se cree experto en la materia. Ya todo el mundo se cree médico, virólogo, científico. Ya se creen agentes de inteligencia que descubren los secretos de la élite Illuminati. En fin, esto es similar cuando vemos un partido de fútbol. Cuando su equipo juega mal, los fanáticos se vuelven expertos en la materia, que ya saben más que el propio técnico y jugadores. Y es comprensible que la gente esté encontrando otras fuentes de información, ya que no confían en la información que dan los medios tradicionales, pero tampoco es recomendable fiarse en teorías conspirativas poco confiables, porque esto causará más desinformación. La gente está creyendo erróneamente de que el coronavirus no existe y que todo se trata de una falsa pandemia para mantener a la población prisionera en sus casas. Por este tipo de información errónea, la gente está en un estado de negación. No quieren aceptar la realidad que estamos viviendo. Y es comprensible que la gente esté así, porque es la primera vez en la historia moderna que estamos viviendo una verdadera pandemia. Y que también es la primera vez que estamos viviendo medidas de aislamiento y cuarentena, por lo que mucha gente no estaba acostumbrada a estas medidas, en la que entraron en un estado de negación. Lo cierto es que estamos viviendo una crisis sanitaria a nivel mundial y la única opción para evitar un desastre mayor son las medidas de aislamiento y cuarentena.
y si los gobiernos de todo el mundo no los hubiera implementado, la magnitud de la pandemia hubiera sido catastrófica. Así que las medidas de aislamiento son la única arma para evitar la propagación de este virus. Sin embargo, estas medidas tienen un impacto negativo en la economía de los países, por lo que para los gobiernos tendrán que tomar decisiones difíciles entre pensar en la salud de su población o pensar en la economía de su país. Ciertamente, algunos países ya han comenzado a levantar medidas restrictivas, como salir a la calle, abrir algunos comercios, retornar las clases en algunos colegios y universidades, activando el sector productivo, reabriendo algunas empresas, siempre y cuando cumplan las medidas de bioseguridad. Todo esto nos hace pensar que estamos volviendo poco a poco a la normalidad. Sin embargo, aún es muy pronto para hablar de normalidad. Cuando se trata de levantar algunas restricciones, no quiere decir que la pandemia ha terminado. Por ejemplo, en Corea del Sur, país donde contuvo con éxito el virus, volvió a surgir un nuevo brote cuando habían empezado a restablecer la normalidad. O en China, país donde supuestamente tenían bajo control el virus, levantando las medidas de aislamiento, volviendo a una supuesta normalidad. Sin embargo, esta calma no duró mucho tiempo, ya que reportaron nuevos casos del virus, por lo que China ha mandado a 11 millones de personas en cuarentena por el temor de la llegada de la segunda oleada del virus. Y esto es lo que muchos no han informado, de una segunda oleada de coronavirus COVID-19. Algunos expertos han estado alertando de que lo peor de la pandemia aún está por llegar, en la que vendrá con más fuerza después del verano, y lo que temen los científicos, que esta segunda oleada se produzca como resultado por el levantamiento de las medidas de aislamiento. Recordemos que la pandemia de 1918, conocido como la gripe española, se dividió en 3 oleadas del brote. La primera oleada comenzó en primavera de 1918. Los casos de infección fueron limitados y muy leves, por lo que a algunos países no le prestó ninguna importancia. Sin embargo, cuando llegó la segunda oleada en septiembre de 1918, fue la ola más devastadora y mortal. Entre septiembre y octubre, más de 100.000 personas murieron solo en Estados Unidos. La tercera oleada comenzó a principios de 1919, causó muchos más casos de contagios y muertes, pero no tan grave como la segunda oleada. Se estima de que alrededor de 500 millones de personas se infectaron, en la que se estima que causó al menos 50 millones de muertes en todo el mundo. Así que durante la pandemia del COVID-19 no será la excepción, ya que existe una alta probabilidad de que vivamos una segunda oleada de contagios, es decir, de que los casos vuelvan a subir de forma exponencial y que tengan que recurrir de nuevo a las medidas de aislamiento obligatorio y decreten de nuevo el estado de alarma en el momento de que las personas vuelvan a la normalidad, como retornar a los trabajos, a las escuelas, al transporte público. Cuando reabran el comercio, la gente vuelva a salir a las calles. El riesgo de contagio volverá, pero la gran pregunta es ¿cuándo vendrá esta segunda oleada? Para ser exactos, es difícil saberlo, ya que estamos hablando de una nueva cepa de coronavirus, pero eso también influye en los países que mantienen las medidas de aislamiento. Si los gobiernos levantan las medidas restrictivas pronto, es probable que la segunda oleada venga pronto, pero si siguen manteniendo las restricciones, es probable que la segunda oleada se atrase. Científicos de la Imperial College de Londres estiman que la segunda oleada de infección del virus será inevitable en otoño, en el mes de octubre, cuando se levanten por completo las medidas de aislamiento. La verdad, la llegada de la segunda oleada del virus puede ser impredecible, ya que en vez de ocurrir en otoño, podría ocurrir en verano. Algunos piensan que la pandemia va a disminuir o desaparecer en verano por el calor, pero esto es muy contradictorio, porque en países de clima cálido, como en Ecuador o Brasil, países afectados por la pandemia, Guayaquil, el epicentro del brote del virus en Ecuador, es una zona de clima tropical. Y en la zona amazónica del Brasil, Manaos, el epicentro del brote, también es una zona de clima cálido.
entonces podemos especular de que la segunda oleada del virus puede empezar en verano, en el mes de junio de 2020. Más precisamente, la segunda oleada empiece a mitad del mes de junio, en la que puede durar hasta mitad del mes de septiembre. Aclaro que solo se trata de una especulación, ya que no existe una estimación exacta de cómo evolucionará esta pandemia. Existen muchos escenarios sobre este virus. Podría disminuir o aumentar los casos de contagio, podría surgir oleadas o no, o que el virus estará igual como está sin presentar ningún cambio o mutación. Lo cierto es que esta pandemia lo estaremos viviendo todo el año 2020, ya que este año tiene un significado muy cabalístico relacionado con la cuarentena. 20 más 20 da 40, que viene de la palabra cuarentena, una coincidencia que llama mucho la atención. Para finalizar, no hay que bajar la guardia. Sigan con los mismos protocolos de aislamiento y seguridad, como lavarse las manos y usar el tapabocas, mantenerse aislados en casa y no creerse en teorías conspirativas falsas que solo sirven para desinformar. Tengan sentido común de todo lo que ven y leen. Deja tu opinión en los comentarios.